el Ayuntamiento, a través de concesionarios o la empresa municipal. El primer punto de orden del día, como saben, es de la urgencia de la sesión. Bueno, en este caso, los tres puntos se justifica por las consecuencias, digamos, de tener estos expedientes aprobados antes de que finalice el año 2020 y su entrada en vigor a principios del año 2021. Tanto las ordenanzas fiscales como las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, pues han sido expuestas en Junta de Portavoces. Se trasladó toda la información a los distintos grupos municipales para que pues fueran estudiadas, y el delegado de Hacienda ha estado explicando las distintas decisiones, además de haber pues atendido pues las peticiones o sugerencias que nos han trasladado también pues de distintos partidos que forman parte del arco plenario. Y la otra propuesta es algo que es conocido como consecuencia de que vino a pleno, ya ha venido en 2 ocasiones, vino a pleno el año pasado el inicio, y tiene que venir a un último pleno antes de que finalice el año para la aprobación definitiva de esta prestación por parte de Modus del servicio del alumbrado extraordinario y de los eventos que realiza el Ayuntamiento. Por tanto, es necesario, antes de esas aprobaciones, que se someta a información pública los 3 expedientes por plazo de 30 días hábiles, con lo cual pues vamos muy justos de tiempo. Como siempre, las circunstancias a la hora de elaborar los informes y la saturación de los distintos departamentos municipales pues hacen que no se haya podido tener toda la documentación para convocar el pleno por el carácter, digamos, habitual, ordinario, y por tanto pues de ahí la urgencia de la sesión. Vamos a proceder a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Vamos, por tanto, a la propuesta en concreto de esta alcaldía para la toma en consideración por el Pleno de la memoria técnica para la prestación del servicio de estas instalaciones de eventos ordinarios y extraordinarios organizados por el Ayuntamiento de Rota en el término municipal en la modalidad de gestión directa a través de la empresa Modus Movilidad y Desarrollo Sostenible de Rota. No hay dictamen. Bueno, si quiere la secretaria leer, y si no, luego pasamos la palabra a la delegada de Fiestas y Eventos para que explique brevemente la propuesta. Buenos días, señor alcalde. Muchas gracias. Compañeros de la corporación y, bueno, también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Aunque casi todos los que estamos aquí, pues, bueno, conocemos que tiene, pero sí me gustaría hacer un breve resumen para los que no lo conozcan y para todas esas personas pues que nos están siguiendo a través de la tele o de las redes sociales. Bueno, el Ayuntamiento de Rota, desde la Delegación de Fiestas y Eventos, organizaba distintas fiestas, actividades y eventos, por lo que el servicio necesario para la celebración de los mismos en relación con las instalaciones eléctricas son los que a continuación pues os voy a detallar. El montaje, mantenimiento, reparación y desmontaje de todas las instalaciones eléctricas de los eventos organizados por el excelentísimo Ayuntamiento de Rota, así como con la colaboración con asociaciones, peñas y clubes. Segundo, legalización y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas anteriormente mencionadas ante el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Tercero, gestión y tramitación ante la compañía distribuidora eléctrica y ante la empresa comercializadora eléctrica de referencia del Ayuntamiento de Rota, a fin de obtener las autorizaciones y suministros eléctricos correspondientes. Cuarto, supervisión y control sobre aquellas licitaciones de montaje y desmontaje de instalaciones eléctricas eventuales para los alumbrados extraordinarios de Navidad, Carnaval, Feria de Primavera, Fiesta de la Huerta y fiestas patronales. Esto incluye la realización de los correspondientes pliegos técnicos y actuar como responsable de las licitaciones anteriormente mencionadas. Quinto, realización de proyectos y direcciones de obra cuando los requieran las instalaciones eléctricas objeto de esta gestión directa y solicitada al Ayuntamiento de Rota. Sexto, coordinación de actividades empresariales a fin de dar cumplimiento al Real Decreto 171/2004 como empresa que gestiona en nombre del Ayuntamiento de Rota. Para la tramitación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas necesarias para los distintos actos y eventos extraordinarios que se realizan durante todo el año por el Ayuntamiento de Rota ante la Junta de Andalucía, se requiere de los servicios de una empresa instaladora de baja tensión, que es una persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas.
Dentro del objeto social de la empresa Modus Rota, en el apartado C, se contempla la ordenación, gestión y mantenimiento del servicio de alumbrado público, así como las instalaciones de los diferentes eventos municipales. Que la empresa municipal Modus Rota dispone de los medios técnicos y humanos para la realización de instalaciones, proyectos, memorias, técnicas descriptivas, dirección de obras y toda la documentación pertinente al estar dada de alta como empresa instaladora de baja tensión y contar con un ingeniero industrial con las atribuciones profesionales necesarias. Que por parte de la empresa municipal Modus Rota se presta un importante número de servicios públicos para este ayuntamiento, a plena satisfacción del mismo, dada la experiencia demostrada por la citada sociedad. Recordar que entramos en el Gobierno y nos vimos con la problemática que teníamos con el tema de los suministros de luz. Cada vez que teníamos un evento, bien de los que realizaba el ayuntamiento, distintas asociaciones, peñas y clubes nos pedían, nos veíamos con una problemática que teníamos y por eso en el año 2016 pues acordamos en la Delegación de Fiestas y Eventos encomendarle en ese momento a Arensa la gestión de estos servicios. Una vez que Arensa pasó a Modus y se cambió todo su, digamos, bueno, que pasamos de Arensa a Modus, se cambió la encomienda y, como ya sabéis, bueno, pues el año pasado, en el mes de noviembre, traímos el inicio del expediente, como bien decía el alcalde antes, pues para hacer una gestión directa del servicio con Modus. En ese pleno se quedaba que, bueno, que había que constituir un consejo donde estuviéramos todos representados y donde pudiéramos ver temas como la memoria que iba a tener o hacer una comparativa de coste. Así nos reunimos en el mes de febrero, tuvimos la primera reunión y, bueno, de ahí se acordó que se preparara una memoria, que es la que se ha traído y donde se ha hecho esa comparativa. El objeto de la memoria pues establece las condiciones técnicas y garantías que deben de reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones, prevenir las perturbaciones de otras instalaciones y servicios y contribuir a la finalidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. Como os decía, bueno, pues Modus viene prestándonos en 2016 y, bueno, pues a continuación se elaboró un estudio económico-financiero que se basaba en la información proporcionada por el Departamento de Contabilidad el Departamento de Contabilidad y del personal de Modus Rota, el cual, bueno, pues en esa memoria se detalló y se hizo una comparativa. Y, bueno, viendo una serie de detalles que no voy a ir comentando para ir más ligero, deciros que, bueno, que vimos que si Modus llevara esa gestión directa, pues el servicio, el cómputo total sería 242.212,09 euros. Comparándola con la empresa más barata de las que se le pidió presupuesto por todas esas actividades o todas las gestiones que se tenían que hacer, pues la empresa más barata nos presupuestó por 380.472,40 euros. Por tanto, bueno, pues el ayuntamiento, el encomendarle a Modus esta gestión, nos llevaría a un ahorro del 50% del presupuesto que teníamos de diferencia. Y a modo de conclusión, sí me gustaría pues recalcar que el servicio de gestión y montaje eléctrico necesario para los eventos, incluido el alumbrado extraordinario, se viene prestando por este ayuntamiento bajo la modalidad de gestión directa por la propia entidad, habiéndose aprobado por encomiendas de gestión a la Sociedad Mercantil Capital Integral Local Arensa y posteriormente a Modus. Dichas encomiendas han venido sustentadas en la mayor eficiencia en la prestación del servicio. La municipal está capacitada para ejecutar los servicios y la sostenibilidad presupuestaria de los mismos, al ser corroborado que la citada prestación del servicio es económicamente más rentable a ser presentada por la empresa municipal. La desestacionalización de los servicios y la necesidad de prestar el servicio de forma anual obliga a replantearse la citada forma de gestión, ya que es obvio que el trabajo debe realizarse de forma continua y no solamente desde la perspectiva administrativa, sino práctica y el mantenimiento de las infraestructuras y reparaciones. Por todo ello, hemos de concluir que el servicio de gestión y montaje de las instalaciones eléctricas de los distintos eventos, como del alumbrado extraordinario de las distintas fiestas, es un servicio público municipal y, como tal, a base de la potestad
y autorización atribuida al municipio, el Ayuntamiento de Rota está facultado para establecer la forma de gestión del servicio, debiendo ser ella la forma más sostenible entre las formas de gestión posibles legalmente. La forma más adecuada para la prestación del servicio municipal de la gestión y montaje de las infraestructuras eléctricas directa mediante la Sociedad Mercantil Local de Capital Integralmente Local, Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, Modus Rota, que anteriormente era debido a que a la unificación de procesos, tramitación y gestión de recursos y materiales agilizará la gestión y prestación del servicio. El establecimiento permanente de una forma de gestión unificada y conocida por todos los interesados redunda en la agilidad de consecución de los objetivos pretendidos, que son la correcta prestación del servicio municipal para las instalaciones eléctricas de la forma más eficaz, sostenible y eficiente posible. Tras esta fase de exposición, una vez que lo aprobemos hoy en el día del Pleno, si a todos parece bien, volveremos a traerlo a un próximo Pleno. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren intervenir los distintos portavoces? Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que nos siguen desde las redes. Nuestra formación, por coherencia política y como ya lo hemos debatido varias veces, pues creemos que sería beneficioso para la agilización de los procedimientos y en el aspecto económico, como ha comentado la delegada. Por ello, continuaremos apoyando la iniciativa por parte del Gobierno local. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3. Propuesta del teniente alcalde delegado de la Función Pública, Hacienda y Fondos Europeos para la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal General y de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto, de los impuestos para el próximo año 2021. No sé si quiere exponer los dos puntos simultáneos y los debatimos simultáneamente o procedemos por separado. Sí, ¿no? Pasamos. Pues se va a debatir conjuntamente con el punto número 4, también del teniente alcalde delegado de Hacienda, para la aprobación del establecimiento y ordenación de las diferentes prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por diferentes servicios y la modificación de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria reguladora del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos en Costa Ballena y su punto limpio. No hay dictamen, por tanto tiene la palabra para explicar ambos puntos el señor teniente alcalde. Sí, buenos días a todos los compañeros de corporación y a las personas que nos estén siguiendo. Lo que traemos hoy aquí a este pleno, en el punto siguiente, de medidas fiscales que hemos preparado y que es el segundo que ya traemos a aprobación durante este año. Como recordáis todos, en los meses estivales trajimos ya un primer paquete de medidas que tenían una vocación más coyuntural por la situación económica y social que estábamos viviendo en estos momentos, y ahora pues traemos otro paquete de medidas que complementamos con unas modificaciones ya con vocación de más permanencia. Estas modificaciones que traemos hoy aquí tienen como denominador común que no hay ninguna subida en ninguno de los tipos impositivos de nuestros impuestos, sino que están pensadas fundamentalmente para que haya una serie de bonificaciones adicionales a las que ya existen que puedan ayudar tanto a las familias como fundamentalmente al tejido empresarial del municipio, pues a paliar los efectos económicos tan negativos que esta situación de pandemia le está generando. Además, también son unas modificaciones que cuentan en su redacción con el concurso de distintas entidades, asociaciones que han colaborado en su redacción. Quiero hacer especialmente referencia a la Asociación de Empresarios e Industriales de Rota, ECIRO, que como siempre vienen aportando en pro de aquellas cosas que le interesan a los empresarios industriales de la localidad, y también evidentemente a distintos partidos políticos que durante la fase de pandemia y posteriormente pues también han colaborado en la redacción de este texto, y especialmente al Partido Popular, que el agradecimiento aquí público porque hemos tenido distintas sesiones de trabajo y habían elaborado un paquete de medidas también muy interesante que, si bien el 100% no han podido admitirse, pues sí hay una parte muy importante de ellas que están plasmadas en estos textos. Hemos estructurado la modificación tributaria que hemos planteado en 3 bloques distintos, haciéndolo coincidir
con la distinta naturaleza de las ordenanzas que lo regulan. Un primer bloque en el que incorporamos las modificaciones a los impuestos y a la ordenanza fiscal general. Un segundo bloque donde estarían las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y un tercer bloque referente a las tasas municipales. De todos modos, de esos 3 bloques, hoy solamente traemos aprobación a este Pleno los 2 primeros, los impuestos y las prestaciones patrimoniales. Tenemos también el borrador ya de las modificaciones de las tasas que se le ha entregado a todos los grupos de la corporación en la Junta de Portavoces que tuvimos el pasado lunes, pero que no lo hemos podido traer porque, como sabéis, y ya se os explico, estamos pendientes de algunos estudios económicos que hay que complementarlo y, por tanto, todavía no tenemos el expediente completamente finalizado, pero si es voluntad, pues traerlo en un pleno en el próximo mes de noviembre para que también estén aprobados antes de final de año. Estas modificaciones se sustentan, como digo, en el principio básico de querer ayudar a las familias y a las empresas, pero también sin perder de vista algo que tenemos que tener muy claro y es no poner en cuestión ni en entredicho el principio de suficiencia financiera, que en definitiva es el que garantiza que el ayuntamiento pueda seguir prestando los servicios públicos que viene haciendo y además que lo venga prestando en condiciones de calidad como todos los roteños exigen. Paso brevemente a explicar un poco las modificaciones de cada una de las ordenanzas. Concretamente, la ordenanza fiscal general va a sufrir 2 modificaciones que vienen como consecuencia de una petición del Departamento de Recaudación y que es de carácter meramente técnico con la finalidad de mejorar el servicio. En este sentido, se añade un nuevo artículo, el 37 bis, que viene a regular las diligencias que el ayuntamiento tendría que llevar a cabo para declarar un crédito incobrable cuando no tenemos identificado al obligado tributario, bien porque desconozcamos sus datos o bien porque no tengamos su NIF o el NIF que tengamos o el CIF sea erróneo. Se introduce también un nuevo capítulo, el capítulo 6, que tiene como finalidad hacer una regulación exhaustiva tanto de la declaración de fallido como de la declaración de créditos incobrables. Lo que pretendemos es trasladar a nuestra ordenanza fiscal la regulación que ya viene en la Ley General Tributaria con la finalidad de que se deje muy claro lo que tiene que hacer el ayuntamiento antes de dar declarado fallido a un deudor y que mientras que no se hagan esas diligencias no se podrá declarar fallido y por tanto no podrá dirigirse ante los responsables subsidiarios en el caso de que los hubiera. Las diligencias que van a exigirse dependerá también del importe recaudar y esto es algo que dotará tanto de seguridad jurídica al contribuyente como a los posibles responsables subsidiarios, como digo, si los hubiera. Y con respecto a los créditos incobrables, pues también se establece la declaración de los mismos y sin perjuicio, evidentemente, de que en cualquier momento que se conozca que el obligado tributario pueda tener fortuna con la cual esas obligaciones, pues se le pueda exigir el pago de la misma mientras que no esté prescrito. Con respecto al IBI, vamos a llevar a cabo una ampliación en lo que es la bonificación que ya existe de las familias numerosas, que sabéis que actualmente está constreñida al hecho de que ningún miembro de la unidad familiar tenga ningún inmueble como propiedad. En este caso la matizamos en el sentido de poder aplicar esta bonificación cuando algún miembro de la unidad familiar tiene un porcentaje de propiedad inferior al 50% o bien teniendo un porcentaje de propiedad en otro inmueble superior a este porcentaje de 50%, esté privado del uso del mismo, bien por cuestiones legales o bien por resolución judicial. Además, también hemos introducido una bonificación en materia de energías renovables que hemos estado trabajando en concordancia con AECIRO y que viene también un poco de la mano de las propuestas que hacía el Partido Popular, que coincidía en esta materia, en la que los inmuebles que tengan una instalación de aprovechamiento térmico van a disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota durante los 5 primeros años de la instalación y también en los casos de que haya un sistema de autoconsumo eléctrico fotovoltaico van a disfrutar también durante los primeros 5 años de una bonificación que será del 50% de la cuota si la potencia es inferior a 10 kilovatios y de un 5% de la inversión en el caso de que sea superior. Además, se amplía esta bonificación a todos los inmuebles, no solamente a la vivienda habitual, con independencia de la renta de las familias. Hay que recordar que en materia de IBI esto vendría complementario con la bonificación que ya aprobamos en verano y que se podrá solicitar en el primer trimestre del año 2021 para aquellos autónomos y pymes que cumplan los requisitos y que hayan estado afectadas por el COVID, que ya sabéis que en el caso de mantenimiento del empleo, que durante este año hayan mantenido el mismo número de empleados que en el año 2019, pues tendrán también una bonificación del 50%.
Con respecto al impuesto de circulación, se equipara a la bonificación que ya tienen los vehículos históricos del 100% a los denominados vehículos clásicos, que son aquellos que teniendo una antigüedad de 25 años no cumplan con los requisitos de los vehículos históricos. En este caso, los vehículos clásicos vendrían definidos como aquellos que se utilizan de forma ocasional, que obedecen más a razones de coleccionistas, que solamente se utilizan para certámenes, para exhibiciones y que tendrán como requisito, aparte de una antigüedad superior de 25 años, que tenga la ITV en vigor y que no haya circulado más de 5.000 kilómetros durante el año anterior. Se creará un registro a los efectos de que también al 100%. En materia de ICIO también introducimos una ampliación de la bonificación que quedaría en el 75% de la cuota para el caso de licencias que lleven como consecuencia la instalación de aprovechamientos térmicos eléctricos y además eliminamos el requisito de que sea para autoconsumo, por tanto podrán disfrutar de esta bonificación todas aquellas instalaciones en este sentido. Con respecto al impuesto de transmisión del IAE, con respecto al IAE, tenemos dos nuevas bonificaciones, una que sería referente también a la materia de energías renovables, donde se va a bonificar el 5% de la inversión durante los 5 primeros años, con un máximo del 50% de la cuota a aquellas actividades económicas que tengan este tipo de instalaciones, fomento del empleo, con el objetivo de que tenga también una bonificación a aquellas actividades que apuesten por aumentar el número de contratos indefinidos. Haya una merma en los contratos indefinidos del año anterior. En este caso, la bonificación irá del 10 al 40% dependiendo del número de contratos indefinidos que la empresa se comprometa o que haya realizado. Y por último, en materia de impuestos, con respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalía, lo que materializamos en esta modificación es el acuerdo que ya llegamos en esta sesión plenaria como propuesta de Vox para aumentar la bonificación de este impuesto. Concretamente, en aquellas transmisiones mortis causa de la vivienda habitual del causante, que ahora tendrá una bonificación que dependerá del valor catastral del inmueble. Si estamos ante un valor catastral inferior a 27.346, la bonificación será del 95% si los ingresos de la unidad familiar no supera 2,44 veces el IPREM y 75% de los restantes casos, y si el valor catastral es igual o inferior a 27.300 euros, la bonificación si los ingresos de la unidad familiar no superan las 2,44 veces el IPREM y el 50% en los siguientes casos. Con respecto a las prestaciones patrimoniales de carácter público, esta es una figura nueva que se incorpora a raíz de la Ley de Contratos del Sector Público, que compone el segundo bloque de las modificaciones tributarias elaborado y que tienen que revestir esta forma jurídica pues aquellos servicios que presta el ayuntamiento indirectamente, bien a través de alguna instrumental o a través de concesionarios. En este caso serían los servicios que presta tanto la empresa municipal Modus como Aqualia, que en este momento lleva la gestión del servicio de suministro de agua, como la UTE Urdra Ballena, que es la que lleva todo lo relacionado con la gestión de residuos en Costa Ballena. Realmente serían 6 ordenanzas las que se verían afectadas por las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, pero en esta ocasión hemos traído solamente 5. La que hace referencia al transporte público de viajeros, aunque está terminada, necesita un trámite especial porque necesita un informe sectorial de la Consejería competente en materia de transporte de la Junta de Andalucía y, por tanto, hemos decidido tramitarla en un expediente independiente con el objeto de no paralizar el resto de prestaciones patrimoniales. De todas ellas, pues se realiza una modificación en cuanto a su articulado para eliminar los elementos tributarios que ya no serían compatibles con la naturaleza de una prestación patrimonial aparte, en algunas de ellas, concretamente en 4 de ellas, se realizan modificaciones en cuanto al contenido sustantivo. No tendría ningún tipo de modificación en cuanto al contenido sustantivo la ordenanza que regula el aparcamiento público. Con respecto, brevemente ya para terminar, con respecto a las que sí se ven afectadas, tendríamos en primer lugar la que regula la recogida de residuos de Costa Ballena y Punto Limpio, que en este caso sí quiero hacer constar que ha habido un error material en la propuesta, que ya se le ha comentado a la secretaria y que también le hice. El ciudadano se percató ayer y que le agradezco que se ya lo pusiera en conocimiento. Y esta modificación viene como consecuencia del acuerdo transaccional que este ayuntamiento llegó con la entidad mercantil
el 10 de mayo de 2012 para paralizar un contencioso pues, que venía lastrándose desde hace tiempo. En ese acuerdo transaccional el Ayuntamiento se comprometía a garantizarle a esta UTE un mínimo de ingresos anuales según un calendario que se había pactado y en el ejercicio 2021, ese importe de ingresos era de 1.310.452 euros. Por tanto, de entre los posibles escenarios que tendríamos que barajar para que se diera cumplimiento a este acuerdo transaccional, hemos considerado oportuno el escenario B, de entre los propuestos por la empresa, porque es el que menos afecta a la inmensa mayoría de la llena. En este sentido, la tarifa del uso doméstico para cada vivienda será, a partir de este año, de 0,1593 por metro cuadrado construido. Podrá tener un incremento posterior, habrá un tope de 13 euros al bimestre. Con respecto a la ordenanza reguladora del estacionamiento de vehículos de tracción mecánica, lo que conocemos como el estacionamiento regulado, se crea en la modificación, en primer lugar, una zona especial para el estacionamiento para autocaravanas, que en concordancia con el texto que estamos preparando, que regula esta materia y que afectaría solamente a aquellas zonas donde las autocaravanas puedan estacionar sin que tengan ningún adicional. Hemos establecido un importe a abonar que será de 4,13 euros por cada 24 horas, una limitación en el estacionamiento de 72 horas ininterrumpida y un importe por título de pospago de 16,53 euros. Y por otro lado hemos introducido también una modificación en la zona morada, que como sabéis en la actual ordenanza ya se contempla que puede haber una zona vinculada para que las personas que vivan o trabajen en esa zona vinculada puedan tener un bono especial. Pero en la ordenanza actual esa zona vinculada está encorsetada solamente a la zona actualmente del parking de los salesianos. Entendemos que si en un futuro se pudieran crear otras bolsas de aparcamiento que justificaran una zona morada, pues también se debería de crear una zona vinculada a esa bolsa de aparcamiento que gozara de esos mismos beneficios como la zona que ahora tiene los que están vinculados al parking de los salesianos. Con respecto al alcantarillado, sí hacemos una pequeña actualización en esta ordenanza donde la cuota fija se va a actualizar en 20 céntimos y la variable en 7 céntimos por metro cúbico, lo que va a suponer por la media de consumo de una familia 2 euros al año, con la intención de mitigar el déficit que ahora mismo tiene el servicio, que en los últimos años viene rondando en torno a unos 100.000 euros y que evidentemente lo tenemos que corregir porque esto afecta a la cuenta de resultados de la empresa municipal MOL. Y por último, y ya en materia de la ordenanza reguladora del consumo de agua, pues introducimos también una reducción a petición del Partido Popular que nos pareció muy interesante y que viene a complementar una reducción que ya se aplicó hace algunos años en esta materia, que sería una reducción del 15% en el consumo de agua de todas las explotaciones ganaderas, que como todos sabéis, pues el consumo de agua supone un coste muy importante. Por tanto, ese es el paquete de medidas que traemos a aprobación a este pleno y pues lo que pedimos es el apoyo de los concejales de esta corporación. Bien, muchas gracias. Para empezar, como imaginarán, y al tratarse de 2 puntos y por la materia de la que se trata, pues seremos flexibles con el tiempo. Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez en representación de Podemos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros, compañeras de corporación. Tampoco voy a extender. Se ve el trabajo en las propuestas que vienen hoy ahora, que venimos a debatir y aprobar. Y sí hacer varias que nos gustaría tener en cuenta. Por ejemplo, vemos muy positivas las propuestas que se traen del ICIO, del impuesto de actividades económicas. Y en cuanto a los impuestos, en general vemos que no hay una subida para los ciudadanos, tal y como están pasando la situación, y creemos que es positivo. Por otra parte, voy a seguir con las prestaciones patrimoniales. No nos gusta o seguimos en contra y no nos parece lógico, ¿no?, que a los vecinos de Costa Ballena tengan esa desigualdad con el servicio de recogida neumática de Costa Ballena, y vemos que no es lógico que se valore el coste de este servicio en función de los metros de vivienda que tenga una casa. Creemos que no es lógico. Es más efectivo medirlo por el volumen si en un futuro se hace un nuevo contrato, el volumen de residuos que tenga una familia y no por los metros cuadrados que tenga una casa. Por otra parte, veíamos que era muy importante ya comenzar a regular las zonas de las autocaravanas y estamos totalmente de acuerdo. Y algo que también
¿no? Comentando en Junta de Portavoces es sobre la zona verde. El darle una vuelta a la zona verde, ya lo comenté, no sé si es quitarla y dejar todo zona naranja o el precio de la zona verde, porque creemos, al contrario como se expone o como la define la ordenanza, creemos que esos lugares de especial sensibilidad medioambiental deben ser más caros que aquellos que no repercuten o tienen un menor impacto medioambiental. Por otra parte, las especialidades de estas tipos de zonas, es decir, una especie de bono, ¿no?, que se le da a residentes o a trabajadores que tienen que aparcar obligatoriamente en este tipo de zonas, sobre todo en la zona naranja y la zona morada. Hemos visto cómo se ha añadido la de la zona morada con un coste de 30 euros, mientras que la de la zona naranja son 23,14. Pero si miramos las tarifas individuales de la zona morada y de la zona naranja, la zona morada es más barata. No entendemos cómo en las especialidades de la zona morada es más cara que la zona naranja. Es decir, la zona naranja tiene un coste de 23,14 y la zona morada 30. Otra cosa que entendemos que el déficit arrastrado en la tarifa de alcantarillado debe ser subsanado, pero como ya dije también en Junta de Portavoces, tenemos que empezar a penalizar el derroche y el consumo excesivo de agua. Mejor, y como propusimos, entendemos que vamos a intentar trabajar o negociar con el equipo de gobierno para que las modificaciones que se hagan sean sobre la cuota variable y no sobre la cuota fija, que al fin y al cabo afecta a todo el mundo. Vemos también positivo la bajada hecha en el consumo a la ganadería. Ya se hizo una bajada. Entendemos que es positiva teniendo en cuenta la situación que hay actualmente, aunque creo también que hay que penalizar el consumo excesivo y darle una vuelta también al consumo de la ganadería. En cuanto a las tasas, lo que cuesta el autobús, ¿no? También lo vemos muy positivo, creemos que el redondeo hacia abajo es muy positivo para impulsar un poco que la gente vuelva a coger el autobús, pero es que creo que ese es un trabajo importante que no solo entiendo que se ha hecho un trabajo, la delegada ha hecho un trabajo por el tema de la movilidad, el cambio de parada, ahora una bajada de tarifa, pero creo que ahora tendríamos que hacer esa campaña para que la gente vuelva, coja el bus, no, con esta situación a lo mejor es un poco más complicado, pero creo que es la falta, aparte de esta bajada de las tarifas, que nos parece muy positiva. Después tengo una duda, no sé, en cuanto a las inspecciones de comprobación de las denuncias presentadas por particulares. Sí que es verdad que entendemos que se van a quitar, de forma coloquial, muchas tonterías, ¿no?, de las que denuncian a veces los ciudadanos, ¿no?, o que son un poco quisquillosos, ¿no?, pero, no sé, nos parece algo excesivo, tanto ya no por la persona, el denunciante, sino por la persona que puede verse afectada, que incluso puede verse afectada si no se subsana la situación por el coste de esta imposición de los 60 euros, más la sanción que lleve implícita sobre la denuncia que se haya hecho. Después también hemos visto que se han añadido varios datos en la ordenanza de mercado, pero entendemos que también es necesario, y llevamos varios años esperándolo, una ordenanza de mercado, sobre todo del mercado central, para regular la nueva situación que se está dando en el mercado central, porque mismo mete más o menos en el mismo saco a todos los puestos de los mercados, cuando sabemos todo el mundo que es diferente la situación que hay en el mercado norte o en el mercado central. En el mismo mercado central hay diferentes puestos con diferentes opciones, ¿vale? Otra cosa también, en cuanto al precio, también hemos visto en la utilización de locales de propiedad municipal, en el artículo 6.5, esa fianza de 330 euros que se le podría solicitar al ayuntamiento para el alquiler, ¿no?, por asociaciones o diferentes entidades para locales municipales. No sé, nos parece incluso mucho mayor que el coste que tiene el alquiler de un día o esa prestación de un día, y creemos también que se le podría dar una vuelta, si no para estas ordenanzas, para las del año que viene. Y
Destacar positivamente la disposición transitoria segunda de la ordenanza 223 de las tasas, de la ocupación de terrenos, de las sillas, los toldos y demás, y un toque de atención, ¿no? O sobre todo a nivel técnico, en la ordenanza 221, que es la de apertura de calicatas y zanjas, que nos gustaría que se hiciera más hincapié en la revisión de los trabajos, porque nos damos cuenta que paseamos por Rota y tenemos muchísimas calzadas y acerados destrozados por la realización de este tipo de obras y al final se quedan así. Por lo demás, vamos a apoyar la propuesta porque nos parece que ha tenido mucho curro, ha habido mucha participación de la gente y creo que ha sido alegría trabajar y creo que este es el camino de una corporación porque creo que estamos a la altura de la situación. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por parte de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a ser breve también. A pesar de que no vemos una bajada de impuestos arriesgada y valiente, pero sí vemos que la mayoría de iniciativas directas o indirectamente discutidas durante estos meses, además vemos un aumento considerable en las bonificaciones, apartados que creemos que pueden ser positivos, por ejemplo, que se empieza a regular el aparcamiento de autocaravanas, como llevamos pidiendo desde mi grupo desde hace ya varios años, y esperemos que en las nuevas ordenanzas, que imaginamos que estarán casi a punto, pues se recojan mejoras en este aspecto. Por lo pronto nos decepciona un poco que solo recoge el límite de tiempo y el cobro de este tipo de estacionamiento de vehículos sin ninguna prestación a cambio, como el vaciado, llenado, carga de batería, lavado, etcétera, que repito, esperemos que en las nuevas ordenanzas imaginamos que se detallará junto con otras acciones. Por lo demás, sin querer extenderme ni reiterarme en todo lo que se ha comentado ya, como en todas las modificaciones de ordenanza, vemos luces, vemos sombras, pero nos encontramos cómodos en esta ocasión y por todo lo dicho daremos nuestro voto de confianza y nuestro voto será a favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Pedro Pablo Santamaría. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros de corporación y a los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales y de la televisión. Bien, pues tampoco extenderme demasiado, pero sí, bueno, puntualizar algunas cosas, ¿no? Efectivamente, en estas modificaciones pues vemos algunas luces y sombras, ¿verdad? Pero en general valoramos positivamente la mayoría de las medidas que se plantean hoy aquí. En concreto, desde Izquierda Unida, pues queremos poner el foco por un lado, en el consumo eléctrico, en las bonificaciones que se están incorporando ahora, sobre todo en materia de energía y electrovoltaica, fotovoltaica, es un impulso que yo creo que ya veníamos tiempo necesitando en Rota para que aquellos roteños y roteñas pues, que apuestan por las energías renovables pues vean bonificadas muchos de los impuestos, en este caso tanto el IBI como el ICIO, y el IAE también, en la actividad económica. En los tres se recogen puntualizaciones de bonificaciones para este consumo de energía renovable, lo cual yo creo que damos un paso. Tenemos que seguir avanzando en esta línea y seguir bonificando tanto las instalaciones como el consumo en este tipo de energías renovables de cuidado de medio ambiente. En segundo lugar, también nos gusta, con respecto a los impuestos, pues la incorporación que ya se trajo aquí al Pleno de la plusvalía, fue un acuerdo unánime de todos, y que además insistimos en la importancia de que estuviera recogido en base al IPREM de los ciudadanos, es decir, en base a los ingresos, tal como se especificó aquí, de bonificaciones del 90%, 75%, dependiendo de la superficie, y 75 y 50, pero referidos a los ingresos de los roteños y roteñas que se verán beneficiados también en este impuesto de la plusvalía por la herencia mortis causa, como ya vimos aquí, y que ahora se recoge como debe ser. Además, por último, con respecto a los impuestos, pues también nos gusta
que el fomento del empleo, sobre todo de empleos indefinidos, aparezca recogido en una situación en la que estamos pasando de crisis económica y laboral por el COVID-19, pues también que aquellas empresas que demuestren un mantenimiento o un aumento del empleo indefinido, nos parece que es una apuesta importante, realicen este tipo de contrataciones tan precarias y lamentablemente en una localidad como Rota, donde la estación hace que estos empleos no tengan una permanencia en el tiempo, pues esperemos también que los emprendedores y empresarios locales, al verse bonificados a través de este impuesto, apuesten por ese empleo indefinido que tanta falta nos hace. Y después las cuestiones técnicas, bueno, que ya se ha comentado por parte del delegado de Hacienda, que vienen pues a mejorar las aportaciones de los propios técnicos que están a pie de mesa atendiendo a los ciudadanos y que por lo tanto siempre son bienvenidas, y eso también felicitar en este sentido al delegado y las delegaciones que escuchan a esos técnicos a la hora de pedir estas mejoras. Y con respecto a las prestaciones patrimoniales, bueno, pues también nos gusta que por fin se refleja las tasas para autocaravanistas. También nos felicitamos de Izquierda Unida. Cabe recordar que a principios de la legislatura, esta legislatura 2019, en los primeros plenos, trajimos aquí la moción para que la ordenanza de autocaravanas tuviera Rota por fin, estuviera plasmada un municipio turístico como el nuestro y que carecíamos de esa ordenanza. En la reunión con el delegado de Hacienda, pues ya nos dijo que estaba bastante avanzada a falta de últimos retoques técnicos. Ya hoy se recogen las tasas que van a pagar los autocaravanistas. Falta pues en que en el presupuesto 2021 se recoja las infraestructuras necesarias para que esos autocaravanistas pues se puedan quedar aquí en Rota, que es un turismo que además, por las circunstancias que tenemos también, va en alza y en el futuro irá en alza. También nos gustan las modificaciones del pago del ticket del autobús, tanto para pensionistas como para jóvenes. Es una bajada que también debería impulsar al autobús. Sabemos que es un servicio que necesita de una implantación todavía mucho más sólida en Rota, bueno, en Rota y en casi todos los municipios. Bueno, me sumo también a lo que ha propuesto Moisés de continuar esta bajada con campañas como en localidades vecinas, como en Jerez se está haciendo, de probar unos periodos, pues un servicio gratuito para ver si así los ciudadanos contemplan la posibilidad de que desplazarse en autobús hacia sus puestos de trabajo o hacia sus lugares de visita, pues les puede resultar útil, económico y del cuidado medioambiental. Yo creo que son propuestas que vamos a ir trabajando para el futuro. Y dicho todo lo positivo, bueno, pues poner el foco de esa sombra o eso que no nos gusta en la subida tanto de la cuota fija como de la variable del alcantarillado. Es verdad que está indexado al déficit de módulo, pero también pensamos que se podría haber mantenido la cuota fija y haber puesto pues el aumento en la variable para que no perjudicara a todos los ciudadanos por igual, sino aquellos pues que se tienen que pagar un poco más. En este caso hablamos de una subida del 11%. Es verdad que la cuantía anual no es excesiva, estamos hablando de unos 2 euros según el delegado, pero bueno, en ese planteamiento pues podíamos haber visto mejor mantener la fija y haber incrementado, como también ha comentado el compañero de Podemos, la cuota variable. En resumen, bueno, pues mucho más en la balanza negativo, por lo tanto vamos a apoyarla, pero vamos a, bueno, lanzamos ¿no? las propuestas que hemos dicho aquí para que en la siguiente año pues estos matices los podamos seguir mejorando en colaboración con todos los grupos y el equipo de gobierno los tenga en consideración. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra en representación de Vox la señora Esther Ceballos. Gracias, señor alcalde. Un saludo a todos los compañeros de corporación y a las personas que nos siguen por las redes sociales. Poco más quiero añadir sobre todo lo que han dicho mis compañeros, sobre todo porque sé
Voy a tramitar el expediente justo en el día de hoy y tampoco me quiero extender demasiado y repetirme sobre cosas que ya aquí se han comentado. En principio y sobre todo agradecer las aportaciones de todos los grupos municipales y de las asociaciones que han intervenido en este trabajo. Deciros que me parece en general un trabajo bastante completo y bastante acertado. Nos congratulamos también de haber contribuido a la rebaja de la plusvalía municipal en los casos mortis causa. Y en general, pues con las salvedades que aquí se han comentado, pues nos parece bastante beneficioso para los ciudadanos y para la situación que ahora mismo vivimos. Solo quería hacer un apunte y es que para las futuras ocasiones, si se pudiera hacer un estudio sobre la posibilidad de la viabilidad, sobre todo también por las circunstancias en las que nos encontramos, que en el contrato de suministro de agua, que en el plan de ajuste hemos hecho que las viviendas que estén vacías se incrementen en un 50% el IBI, también tengamos en cuenta la posibilidad de suspender los servicios de suministro de agua y sin una cuota de reenganche cuando las viviendas se encuentren vacías también por un periodo de tiempo, si es que no fuese viable y fuese posible. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Soledad Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, a los compañeros de corporación y también a todas las personas que nos ven desde sus casas. Desde el inicio de esta pandemia, el Partido Popular ha estado preocupado no solo por las consecuencias sanitarias de la misma, sino también de forma muy importante por las consecuencias económicas que iba a generar. Muchas familias son las que han perdido su trabajo, otras aún están en ERTE, pero con sus ingresos muy mermados. Algunos autónomos ya han tenido que echar sus persianas definitivamente y otros aún están aguantando los efectos devastadores de esta crisis, pero no sabemos cuánto tiempo más van a aguantar. Ya en el mes de mayo, estado de alarma, presentamos desde el Partido Popular en este ayuntamiento un paquete de medidas urgentes dirigido a las familias y a los autónomos para reducir su carga fiscal. Ahora más que nunca el dinero de los ciudadanos y de los autónomos tienen que estar en sus bolsillos. Pasado el verano, el 19 de septiembre concretamente, volvimos a proponer una rebaja de impuestos para el año 2021 centrada fundamentalmente en las energías renovables, algo de lo que venimos hablando hoy durante toda la mañana, con un paquete de medidas yo creo que muy interesante y referente en la provincia a partir del año que viene. Un nicho de mercado que todavía está aún por explotar en nuestra localidad, que incentive, por una parte, la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y, por otra parte, que incentive la actividad económica de las empresas dedicadas a este sector y su incidencia, sobre todo, en la creación y en la generación de empleo. Durante este mes de octubre, desde el Partido Popular hemos vuelto a tender nuestra mano al Gobierno local y así hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de tratarlo directamente con el delegado de Hacienda, presentando nuevas rebajas fiscales ante la situación de gravedad sanitaria y porque todos los índices apuntan a que el año que viene, a que el año 2021, va a ser un año muy difícil en el que la ley va a multiplicar, en el que el consumo se va a ver reducido a mínimos históricos, sufriéndolo en primera persona los autónomos y la pequeña y mediana empresa de Rota y, al fin y al cabo, la clase media de nuestra localidad. Desde el Partido Popular siempre lo hemos tenido defendido cada vez que hemos expuesto nuestras medidas. La reducción de impuestos es la mejor medida para la reactivación económica. El dinero, volvemos a insistir, tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, de las empresas, para animar al consumo y generar movimiento económico. Por tanto, es por lo que me gustaría hacer una relación de todas esas medidas fiscales que desde el Partido Popular se han propuesto, que hemos negociado con el Gobierno local y que hoy, en su mayoría, aproximadamente el 70% de ellas, se aprobarán para que entren en vigor a partir del próximo 1 de enero. En el ámbito, concretamente, hablamos de estas medidas que nosotros desde el Partido Popular hemos propuesto. En primer lugar, en el ámbito de las energías renovables, como decía, son varias las medidas que hoy aprobamos y que desde el Partido Popular se han propuesto. Primero, hasta el 50%
del IBI de aquellas fincas, ya sean viviendas, locales o naves comerciales, que tengan una instalación de aprovechamiento y durante los primeros 5 años desde su puesta en marcha puedan acogerse a esta bonificación del 50% del IBI. De aquí se elimina, que antes estaba en la anterior ordenanza fiscal, el requisito de los ingresos de la unidad familiar y también podrá aplicarse la bonificación ya sea instalación para autoconsumo o para la venta. En el impuesto de construcciones, en el ICIO, la Ley de Haciendas Locales permitía que hasta un 95% de bonificación a las construcciones en las que se incorporaran el aprovechamiento térmico o solar. La ordenanza fiscal actual municipal podrá bonificar este año hasta el 75%, suprimiéndose el requisito actual que estaba dedicado exclusivamente al autoconsumo. Y en el apartado del impuesto de actividades económicas, también referente a las energías renovables, se amplían las bonificaciones a aquellas empresas que fomenten la instalación de energías renovables. Concretamente, por un lado, el 50% de la cuota del IAE para aquellas actividades que utilicen o produzcan energías renovables y, por otro lado, también en relación, como se comentaba, con la creación de puestos de trabajo, con la generación de empleo, pues se puede alcanzar una bonificación de entre el 10, el 25 o el 40% en función de los puestos de trabajo que se generen en este sentido. Se ha hablado también aquí, por otra parte, del tema de la plusvalía, un impuesto importante que ya acordamos en este pleno hace algunos meses y que también contó, por supuesto, con el voto favorable del Partido Popular, aumentando las bonificaciones de este impuesto hasta el 95% o un 75% o un 50% en función de dos criterios que nos parecía los más lógicos y de sentido común, como era en función de los ingresos de la unidad familiar y también del valor catastral de la vivienda. También tenemos que tener en cuenta que se ha aprobado en este pleno ya la bonificación del IBI en el 50% a aquellas empresas que hayan mantenido el mismo número de trabajadores que el año anterior con motivo del COVID, que yo creo a la que podrán acogerse muchos negocios de nuestra localidad. Y a petición también de este grupo y de muchísimos otros grupos de la oposición que venimos reclamándolo desde años atrás, sobre todo en las épocas de verano, hemos llamado a la zona especial de estacionamiento para autocaravanas. Esas autocaravanas que hemos visto durante años y años en la zona de Punta Candor y de la Batería, que no estaban reguladas como tal fiscalmente y que a partir del año que viene pues estará regulada, y al igual que lo hacemos con la zona azul, la zona verde o la zona morada. Además de estas medidas referidas a los impuestos o a las prestaciones patrimoniales, tenemos que resaltar que también se han propuesto otras bonificaciones y mejoras en el ámbito de las tasas que, aunque hoy concretamente no se van a votar, pero sí ya están estudiadas y se traerán al Pleno próximamente y verán la luz. Desde el Partido Popular, en este sentido, concretamente en el de las tasas, ya hemos hecho algunas incorporaciones y me gustaría pasar a relacionarlas también. En primer lugar, la bajada de la tasa del agua para las explotaciones ganaderas en un 15%, algo que veníamos reivindicando desde hace muchísimos años, que nos lo transmitía el sector ganadero, ya que es uno de los gastos más importantes de este tipo de explotación y que creíamos que era de vital importancia apoyar al sector primario. En segundo lugar, la tasa de basura se reducirá al 50% para los despachos profesionales. Entendemos que un despacho profesional no puede generar jamás la misma basura en comparación a otro negocio, pongámosle una frutería. En tercer lugar, la reducción del recibo de basura en un 50% también a todos los emprendedores que inicien su negocio durante los 2 primeros años. Tenemos que facilitar que esos jóvenes o esos roteños que quieran iniciar su negocio en Rota
vean reducido la carga fiscal en esos 2 primeros años y, por lo tanto, el recibo de basura se le verá bonificado por un 50%. Otra de las bonificaciones propuestas es la bonificación del 50% de la licencia de apertura a aquellos negocios o empresas que se muden y que se trasladen y que soliciten ese cambio de actividad, pues porque han mejorado o ampliado su negocio o quieren modernizarse y que, por lo tanto, si ya tenían pagada una licencia de apertura en su negocio actual, por esa ampliación no tengan que volver a pagar el total de la licencia de apertura y se pueda ver bonificada con un 50%. Algo importante también, de la que hemos hablado en varias ocasiones en este pleno, es el tema de la reducción de las tasas a los veladores y las terrazas para la hostelería roteña. Aunque es cierto que para este año 2020 se suprimió esa tasa, hemos aprobado y hemos propuesto además que para el año 2021 la tasa que estaba vigente anteriormente se vea reducida también al 50%. Y por último también la posibilidad de conversión de locales comerciales a garajes con una tarifa mínima del 20%, algo que venían también solicitando la gente del centro, ya que hay muchos locales que se están quedando vacíos y que muchísimos propietarios quieren aprovecharlo para transformarlo en aparcamiento. Después de todas estas propuestas que el Partido Popular ha presentado y hoy hemos expuesto aquí, sí tenemos que decir que no compartimos concretamente pues esa subida del alcantarillado, aunque sea basura en Costa Ballena. Pero es cierto que tenemos que resaltar que aproximadamente el 70% de las aportaciones que ha hecho el Partido Popular para las ordenanzas fiscales han sido incluidas para este año 2021, pues se ha entendido que vienen a mejorar sobre todo la economía local y a eliminar carga fiscal a los ciudadanos, que es lo que siempre hemos dicho. Es cierto que echamos de menos, y sí nos gustaría dejarlo constar en acta, fundamentalmente 2 propuestas que hemos hecho al Gobierno municipal y que en esta ocasión no se han respaldado. En primer lugar, una demanda que venimos haciendo desde los últimos 5 años aproximadamente, que es la gratuidad del parking de la Merced durante la primera media hora, ya que entendemos que los comercios y los negocios del centro así los reclaman para poder darle vida no solo al centro y al casco histórico, sino también al mercado central de Abasto. Y por otro lado, una de las propuestas que hacíamos desde el Partido Popular y que no se ha podido poner en marcha es la bonificación de un punto más de los impuestos a aquellas personas que se acogieran al plan personalizado de pago. Es decir, actualmente existe una bonificación del 2% de los impuestos a aquellas personas que lo domicilien y que se acojan a este plan personalizado de pago del Ayuntamiento para que puedan pagar sus impuestos de forma fraccionada en diferentes cuotas a lo largo del año. Este año, con motivo de esta pandemia, de la economía que va a caer en picado, de que las colas del paro se van a multiplicar y que muchos negocios están cerrando sus persianas, entendíamos que era un buen momento para poder haber incrementado esa bonificación un punto más, hasta el 3%, en esa bonificación de los impuestos al acogerse al plan personalizado de pago. Una medida que nos hubiera llegado a la inmensa mayoría de los roteños, de la que podría haberse beneficiado muchísimas familias, muchísimas empresas, viendo reducida la totalidad de sus impuestos locales hasta en un 3% o menos. Aún así, después de este trabajo y de este consenso que hemos alcanzado con el Gobierno local y con esta batería de propuestas que se ha hecho desde el Partido Popular, nosotros, por responsabilidad política y porque creemos que así lo merecen los ciudadanos y es lo que piden, vamos a apoyar
estas ordenanzas y estas prestaciones patrimoniales en el día de hoy para el año 2021. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el delegado? Sí, muchas gracias. Bueno, yo hacer referencia simplemente a algunas de las cuestiones que se han venido planteando por parte de algunos de los grupos en relación al sistema al diferente trato que tiene Costaballena a la hora de la recogida de basura y el resto del municipio. Nosotros coincidimos con Podemos que es verdad que una zona del municipio pues difícilmente se puede entender, ¿no?, que tenga una regulación distinta a lo que es el resto del término municipal, sí, sobre todo si queremos, como nosotros estamos conscientes de que se identifique que Costaballena es una parte de Rota. No obstante, esta regulación está vinculada inexorablemente a la duración de vigencia del contrato que ahora mismo tiene Costaballena, la que gestiona el servicio, y por tanto, mientras que tengamos esta vinculación contractual, pues será difícil el que podamos cambiar de exigir la contraprestación económica en un caso y en otro, precisamente por esa vinculación contractual que todavía tiene unos años. Con respecto al hecho de que se haya tenido que actualizar este año las tarifas por este concepto, esto viene más, o sea, nos podrá gustar o no, pero es una exigencia de ese acuerdo transaccional al que se llegó en el año 2012 entre el Ayuntamiento y la UTE, y que además no solamente este año, sino que tenemos un escenario pues a muchos años vista, y todos los años tendremos que hacer esa actualización. Es más, sí tengo que decir que la actualización correspondiente al año 2020 no se ha llevado a cabo. También lo había solicitado la empresa. Las circunstancias que han devenido en este año han hecho imposible que se aprobara la tasa y, por tanto, en el año 2020 no se ha llevado a cabo esa actualización. Ya yo me he reunido con la UTE para comentarles los problemas que hemos tenido de tramitación, pero evidentemente no podíamos volver a incumplir otro año más porque evidentemente no nos lo iban a admitir, entre otras cosas porque ese acuerdo transaccional tiene todos los efectos de una sentencia condenatoria para este ayuntamiento. Con respecto a la zona verde, estamos en sintonía de poder sentarnos a ver en un futuro qué configuración va a tener, porque también es cierto que quizás a lo mejor ha devenido en la práctica a una circunstancia distinta a la que tenía lugar cuando se desarrolló. Con respecto a la regulación del alcantarillado que tenemos ahora mismo, también no estamos abiertos y recogemos la petición tanto de Izquierda Unida como de Podemos de poder esta ordenanza para el próximo ejercicio de tal forma que se penalice más el consumo y no la cuota fija, con lo cual no tendríamos ningún tipo de problema estudiarlo de aquí en adelante. También ha salido referencia al tema de la prestación patrimonial del autobús. Sí quiero recalcar que no la estamos aprobando en estos expedientes, ¿vale? La tenemos, aunque se entregó el texto también de esta ordenanza, de esta prestación patrimonial de carácter público, la traeremos en otro expediente porque estamos a la espera de que se expida ese informe de la Consejería competente en materia de transporte, que es un requisito previo para su aprobación, pero en cualquier caso, evidentemente, este equipo de gobierno tiene asumido que el transporte público hay que reforzarlo. Ha sido una dinámica desde el principio que asumimos el gobierno, no ahora, sino también en el mandato anterior, cuando gobernaba Izquierda Unida, y que evidentemente iremos acompañándolo de campañas de promoción del uso de autobús. Con respecto al tema de las autocaravanas, un poco para la referencia que hacía Ciudadanos de que había solamente la regulación del tiempo y del precio, porque va acorde con lo que debe ser la naturaleza de una ordenanza fiscal. Es decir, no queremos, la ordenanza fiscal debe limitarse a lo que debe limitarse, que es establecer cuáles son las cantidades a cobrar por el servicio correspondiente. Todos esos demás elementos que se echan falta vendrán en la ordenanza sustantiva, que regule la ordenanza, que si todo va bien y si se cumplen las expectativas que tiene este gobierno, vendrán a pleno antes de final de año. En noviembre o en el pleno de diciembre, queremos traerla para su aprobación inicial y que luego pase el plazo de exposición pública. Con respecto al concepto de suministro de agua, que también vos planteabas de hacer algunos cambios en algunos de los conceptos, pues desde ahora pues podemos estar analizándolo para que el año que viene pues podamos adaptarnos. No tenemos tampoco ningún tipo de problema en este sentido. Y luego, con respecto a
a los planteamientos que hacía el Partido Popular, lo que no se había podido incorporar, efectivamente había propuestas que son interesantes. De hecho, estuvimos estudiando una propuesta muy interesante que también el Partido Popular hizo en tema de arrendamiento durante todo el año, pero que no hemos podido ver el encaje legal para poder establecer esa bonificación. Y que con respecto a la gratuidad del parking de la Merced, es una medida que es cierto que se viene pidiendo en sucesivos plenos. El motivo emitido viene exactamente por el mismo que en el tema del alcantarillado. Es un servicio que es muy deficitario ahora mismo, el parking de la Merced. El déficit de este servicio va a afectar directamente a las cuentas de resultados de la empresa municipal, lo que a su vez puede poner en riesgo que deje de ser lo que ahora mismo es una sociedad de mercado y se tenga que entrar en un procedimiento de configuración distinta de esta empresa que evidentemente afectaría a los demás servicios, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. En cualquier caso, se sigue manteniendo la gratuidad de la primera media hora en lo que es la etapa de Navidad, como se aprobó hace ya algunos años. Al plan de pago personalizado, a esa bonificación más, también la hemos estado viendo y estamos en la misma. Es decir, la bonificación que hay ahora mismo sigue estando de un 2% para todas aquellas personas que se acojan, pero aumentarla pues ponía en peligro lo que hablé al principio, que era el principio de estabilidad financiera. Tenemos un plan de ajuste que cualquier modificación de las ordenanzas tiene que cumplirlo, y aumentar, desgraciadamente, esta bonificación pues podría implicar un incumplimiento de ese plan de ajuste que, por desgracia, no nos podemos permitir. En cualquier caso, agradecer a todos los grupos el posicionamiento y la predisposición a que estas ordenanzas fiscales salgan por unanimidad, y agradecer pues la votación en este sentido. Bien, muchas gracias. No sé si quiere alguien hacer alguna aclaración. La portavoz del Grupo Popular tiene la palabra. Sí, muchas gracias por terminar y concluir en este debate, que yo creo que es interesante y que es un punto primordial para el año que viene, 2021, que nos espera vivir. No cabe duda que el año 2020 será un año para olvidar, un año muy complicado en el que una pandemia nos ha invadido y ha transformado nuestro estilo de vida y nuestras relaciones personales, pero también en el que hemos aprendido mucho. Las administraciones públicas, al igual que los ciudadanos, tienen que transformarse, retorcerse, diría yo, y cambiar las prioridades. Este año que viene, 2021, desde las administraciones públicas debemos estar como nunca antes, con los pies en el suelo, dando respuestas y soluciones a los problemas que se han generado, a las miles de historias personales y trágicas. Desde el Partido Popular somos conscientes que los roteños quieren ver en estos concejales que hoy estamos aquí, en el alcalde y en el resto de la corporación, a personas cercanas que les escuchen de las duras situaciones por las que atraviesan muchas familias, muchos vecinos y muchos amigos. Por eso ahora es el momento de esfuerzo, de que independientemente de los colores políticos miremos todos, y digo todos, por el bien común de nuestros vecinos y por la corporación municipal y desde los partidos políticos. Hagamos ver que somos capaces de ser útiles a nuestro pueblo, que somos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas realmente importantes y que el trabajo que hacemos es útil para los ciudadanos. Si nos enfrentamos y no remamos en la misma dirección ahora, cuando más nos necesitan, estoy totalmente convencida que flaco favor hacemos. Y hablo de remar en la misma dirección, no imponiendo como una dictadura y acatando con la boca callada, imponiendo la ley del más fuerte o, en este caso, de la mayoría absoluta. Hablo de proponer, de escuchar, de consensuar, de dar el brazo a torcer para llegar al acuerdo, como está ocurriendo en el día de hoy. Por ello es por lo que desde el Partido Popular, derrota, como hemos anunciado, habiéndonos discutido la mayoría de nuestras propuestas, en el afán de ser útiles, vamos a votar a favor de estas ordenanzas fiscales para el año 2021. Y aún así,
no cesaremos, y lo dejamos aquí en el acta del Pleno de hoy, no vamos a cesar en el empeño de seguir proponiendo todas aquellas medidas que sean beneficiosas para nuestra ciudad, para los roteños, y fundamentalmente exigiendo al Gobierno local una redistribución de los gastos y de los ingresos municipales para que, como decíamos al principio, conseguir una reducción de impuestos a nuestros vecinos y que su dinero se quede en sus bolsillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado para cerrar el debate. Sí, muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, primero volver a reiterar a todos los grupos mi agradecimiento porque estas ordenanzas se vayan a aprobar por unanimidad como se ha manifestado. También deciros, y un poco a colación de la última intervención, que como sabéis, cada vez que queráis hacer cualquier tipo de propuesta, yo tengo el teléfono, bueno, yo y todos mis compañeros del equipo de gobierno tenemos el teléfono abierto, lo cual no significa que se pueda compartir absolutamente todo, porque evidentemente si no, no habría pluralidad en este pleno. Este gobierno nunca ha hecho ni va a hacer de la mayoría absoluta un elemento negativo, entre otras cosas porque la mayoría absoluta la decidieron los ciudadanos en las urnas, y plantear como esto como elemento negativo pues plantear la legitimidad un poco de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que ese discurso tiene un poco que estar ya aparcado, porque es algo que los ciudadanos han querido y que a la vista está que este gobierno no impone ni lleva a cabo ningún atropello con la mayoría absoluta, que hoy están plasmadas en estas ordenanzas fiscales propuestas no solamente de todos los grupos políticos, sino de muchas asociaciones y particulares que en un momento dado nos hacen trasladar pues sus preocupaciones. Por ejemplo, aunque no se va a aprobar hoy porque no forma parte de las tasas, una de las peticiones que los profesionales del sector más nos pedían es que por favor quitáramos lo de la ocupación de la vía pública con materiales de construcción con 24 horas. Lo entendíamos perfectamente y lo tenemos ya en el texto de las tasas que se aprobará próximamente. Pongo esto como un simple ejemplo del trabajo que venimos haciendo, escuchando a todo el mundo. Y evidentemente, en tiempos de crisis, es importante hacer un esfuerzo desde la Administración para intentar conseguir estas bonificaciones fiscales. Pero también hay que recordar que no todas las han gestionado de la misma forma. Hemos pasado una crisis económica en el año 2008 y siguientes, y que precisamente la solución no fue establecer un paquete de medidas fiscales, de bonificaciones, como estamos haciendo ahora, sino precisamente planes de ajuste que implicaban la subida generalizada de todo tipo de impuestos. Por tanto, ese discurso es un discurso que tiene que aplicarse en todas las crisis económicas, estamos de acuerdo, pero que no siempre se ha el Gobierno de la Nación ni desde el Gobierno municipal las crisis económicas de la misma forma. Simplemente eso. Bien, muchas gracias. Bueno, pues suficientemente debatido ambos puntos. Reitero mi agradecimiento a todos los grupos y a sus aportaciones. Reitero el agradecimiento a la Asociación ECIRO y todas las personas que han contribuido a la elaboración de este documento. Y, por supuesto, quiero también agradecer especialmente el trabajo del delegado, que ha estado dedicándole muchas horas a la memoria y a los textos que finalmente se han traído al Pleno, y, por supuesto, de los técnicos municipales que también han estado hasta última hora trabajando, elaborando los informes para que esto pudiera traerse al Pleno en el día de hoy. Pasamos a la votación del punto número 3. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Y punto número 4. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad también. Y agradeciendo nuevamente el posicionamiento de todos los grupos, se levanta la sesión.